Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la influencia social. Y antes de empezar e introducirles a la invitada que traje hoy, quiero que se imaginen esta situación. Están en la empresa, pero sienten que no son tenidos en cuenta. Sienten que no tienen el salario que quisieran. Sienten que no son ascendidos a la velocidad que les gustaría. Sienten que presentan un proyecto, pero les dicen que no. Piden una reunión importante y a último minuto les cancelan la reunión, porque hay otras cosas más importantes. Y no saben por qué. Pues estos problemas pueden ser causados por falta de influencia social. Justamente estaba conversando aquí con mi invitada, que ya la voy a presentar, sobre un estudio que salió en el Foro Económico Mundial, lo leí esta semana, y es que la influencia social va a ser una de las habilidades que más va a crecer en importancia en 2030. Y para eso, para este tema tan relevante, traje a Ana María Landucci. Ana es directora de una consultora en desarrollo y en búsqueda de talento. Ha trabajado la mayor parte de su vida en talento. Es administradora de empresas, inició su carrera en finanzas, pero definitivamente luego dijo, es completamente estratégico dedicarme a personas, y se dedicó a las personas. Me parece que hace algo muy bonito también, y es que ha hecho parte de programas de liderazgo femenino aquí en la universidad y también en Confama. Entonces ha apalancado este tema de liderazgo femenino, y escuché también en estos días que la estaba investigando que quiere escribir o está escribiendo un libro. Ya nos contará un poco sobre la humildad. Ana, me siento muy honrada de tenerte acá y qué rico que vamos a conversar sobre este tema. Bienvenida. Caro, gracias a ustedes. Para mí es todo un gusto y un placer estar acá en esta que siento pues realmente como mi segundo hogar realmente. Como todos verán, pues soy bogotana de origen. La terapia del lenguaje pues no me sirvió, pero adoro Medellín, vivo en Medellín, soy paisa de corazón. Ya me está pasando el síndrome de los paisas de finalmente llegar a Bogotá y quererme devolver. ¿En serio? ¿En serio? Y llegué al mundo de talento por casualidad. Pero Dios lo pone, o el que tenga la máxima superioridad que uno tenga, o espiritualidad que cada quien tenga, lo pone donde tiene que ponerlo. Yo arranqué en finanzas realmente. Yo soy financiera de formación, arranqué en una universidad que es muy hermanita de AFIT, que es el CESA en Bogotá, y realmente nunca pensé que iba a trabajar en temas de talento, sino que un jefe probablemente vio algún potencial en mí y me dijo, venga, trabaja conmigo. Y desde entonces, desde el año 87, hago temas de búsqueda y selección de ejecutivos para otras compañías, y más o menos hace 15 años me dediqué al tema de desarrollo. El tema de desarrollo realmente es autodesarrollo, no es desarrollo. Las organizaciones no hacen desarrollo, deben proveer el ambiente para que cada uno se desarrolle. Gracias por invitarme, me encanta hablar de estos temas con un formato, digamos, así como el que nosotros finalmente estamos pensando, libre y finalmente espontáneo. Y eso es lo que hacemos en las organizaciones. Bueno, Ana, mil gracias por tu presentación. Quiero empezar con una pregunta como de calentamiento del tema. Y es que tú llevas 30 años más o menos, fue lo que leí, escuchando líderes, escuchando personas en organizaciones, escuchando el mundo profesional. ¿Recuerdas la primera vez que alguna persona te dijo, o los primeros casos que una persona te dijo, nunca me tienen en cuenta, siento que no me tienen en cuenta, siento que no me ponen atención, que no soy capaz de lograr las cosas? Uy, Caro, yo te diría que ese es el común denominador de los últimos 30 años, no es de hace 30 años Sí. esa frase. Nosotros que hacemos búsqueda y selección de ejecutivos, cuando tú le preguntas a alguien por qué se retiró de una organización, la respuesta típica es o salario, que hoy en día pues está de moda, pero ya no es tanta la respuesta típica, pero más bien es que la compañía no me vio, mi jefe no me vio.
La compañía no me dio. Un poquito hoy la pregunta que les hacemos es, ¿usted por qué cree que la compañía no lo vio? ¿O es la compañía la que lo tiene que ver a usted? ¿O finalmente tiene que gestionar usted su carrera profesional? Ya que estamos aquí en un ambiente académico, Peter Drucker, que pues, es realmente el pionero de la administración, desde el año 80 nos está diciendo, oiga, gestiónese usted mismo. Finalmente, ¿quién hace su carrera profesional? ¿El jefe que no lo vio a uno o uno se hace visible ante el jefe? Hágase ver. Hágase ver. Sí. ¿Sí? Entonces yo ya el tema de que no me dio, venga, yo más bien le pregunto, ¿usted qué le dio a esta organización? Y usted finalmente, ¿qué se tiene que hacer cargo para buscar que le atiendan su proyecto que quiere o finalmente que no le cancelen la reunión que tiene? En fin, tantas cosas que tú mencionaste al comienzo. Pero realmente el tema no está en el otro, el tema está en nosotros mismos. Entonces hablamos mucho de gestionarse a sí mismo. Yo les diría que lo primero que uno tiene que hacer es despojarse un poquito de eso de que no me vio, si me vio, en fin. No, es finalmente yo hacia dónde quiero ir y qué debo hacer para gestionar esa carrera profesional. Te diría que eso no es de hace 30 años. Ana, ¿por qué te interesó estudiar la influencia social? Esa es una pregunta muy difícil. Yo no sé en qué momento me metí en esto porque realmente esto es un tema complejo para el ser humano. Entonces, mira, primero que todo, ¿por qué arranqué estudiando un poquito la influencia social? Porque no sé por qué razón le pusimos que esa es una habilidad blanda cuando es una habilidad realmente muy dura. Es muy duro desarrollar finalmente la influencia social. Arranquemos por preguntarnos qué es la influencia social, porque para ti y para mí pueden ser cosas muy distintas. Desde mi perspectiva, desde lo que yo he trabajado, influencia es cómo logro que el otro se conecte con cosas que yo necesito que finalmente pasen, ¿sí? Eso suena muy fácil, eso suena muy bonito, pero en el día a día eso es muy complejo. Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos que lo que me mueve a mí no necesariamente es lo que te mueve a ti. Y Total. típicamente tratamos de influenciarte desde lo que me mueve a mí y no es desde lo que te mueve a ti. Entonces yo te contaba, para que todos sepan, Caro hizo un assessment, que nosotros hacemos un auto-assessment para mirar qué técnicas utilizar. Y básicamente uno se conecta más con unas técnicas que con otras técnicas. Típicamente, ¿qué nos sale muy altos en estos procesos? La gente que apela finalmente al tema de la persuasión lógica. Entonces yo me preparo datos, hechos, números, finalmente traigo todas las tablas y voy a convencer a Caro, y resulta que Caro, cuando yo le estoy explicando todo el proyecto, desde los números, Caro se pone a llorar. Y eso pasa en el día a día, créanme que no solo pasa en TNT, realmente pasa en la realidad. Entonces, finalmente es cómo logro yo cambiar el chip para que Caro se movilice, porque finalmente yo necesito el aval de Caro para ese proyecto. Entonces entendimos que finalmente hay que entender es la autoconciencia situacional que está pasando en el momento de Caro, no en el de Ana María. Básicamente es Caro la que define yo cómo me debo comportar frente a eso. Entonces, por eso me metí en esto. Yo te podría decir que me he podido meter en otra cosa distinta. Yo siempre digo que yo en qué momento dejé de ser financiera cuando 2 más 2 es 4. Y alguien un día me dijo, Ana María, y cuando tu jefe quiere que sea 5 y no 4, pues finalmente no digas eso porque finanzas y recursos humanos finalmente pues van un poquito de la mano. Pero es complejo. Básicamente lo que te diría es, hay que entender muy bien al otro. Y no le dedicamos tiempo a eso, porque eso quita tiempo. Eso quita tiempo del día a día, eso quita tiempo de los 30 mails que tengo que contestar, eso que quita tiempo de la agenda por la agenda que tengo que responder, porque finalmente cuando tú decides dedicarle tiempo a la gente y entender al otro, finalmente eso toma mucho tiempo. ¿Tú crees que entre las habilidades relacionales y las habilidades técnicas, cuál podría pesar más en un entorno laboral? Depende del nivel de contribución en el que estés. Cuando tú arrancas tu carrera profesional, el tema técnico es súper relevante. O
sea, cuando sales de la universidad, a ti te contratan por lo que más o menos tú técnicamente puedes ofrecerle a una posición. Cuando llegas a un cargo de contribución estratégica, que normalmente es la alta gerencia, pasan 25 años, quiero que sepas también, lo tenemos muy bien mapeado en estudios que hemos hecho aquí con la universidad. Básicamente, el tema relacional se vuelve más importante que el tema técnico. Mira. Entonces, fíjate que sí, la influencia social, el tema relacional, construcción de redes, las mujeres no somos muy buenas construyendo redes, tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar en eso, porque queremos hacer todo súper bien, y nosotros creemos que la técnico es lo mejor, somos súper perfeccionistas las mujeres, y resulta que los hombres se echan al agua sin saber nadar, son más relacionales. Las mujeres sí somos muy queridas, somos maternales, somos las cuidadoras por naturaleza. Pero cuando llegas a los cargos de alta gerencia, finalmente quieres seguir siendo la súper tesa en una cosa, cuando el entorno te está pidiendo que seas súper relacional y súper influyente políticamente. Políticamente entendido desde la organización, no desde el ámbito político. Y eso implica soltar algunas cosas de perfeccionismo a favor de la relación. Así es. Entonces, mira, nosotros que trabajamos aquí en la Universidad en Liderazgo Femenino, hemos entendido que las mujeres, hay 4 etapas de contribución. Tú arrancas muy bien, hombres y mujeres arrancan, salen de la universidad como muy parejos, igualito, digamos, igual. Luego viene la contribución dependiente, que es cuando finalmente ya no necesitas que te enseñen a caminar, sino finalmente ya puedes dar tus primeros pasos solas. Hemos entendido que hay una etapa entre la segunda y la tercera etapa de contribución en que las mujeres prefieren no continuar su carrera profesional, por miles de razones. La primera de ellas es la maternidad. Cuando tú tienes unas posiciones de mucha más alta relevancia, pues realmente el tiempo con tus hijos podría ser menor. Digamos que eso ha cambiado en la historia, porque hoy hay mujeres muy tesas que no pues tienen hijos igual. Yo no estoy diciendo que no sean buenas mamás, yo tengo 3 hijos. Y yo llegué a donde llegué con 3 hijos y mis hijos pues no están, realmente como digo yo, no están traumatizados. Eso espero por lo menos. Pero básicamente las mujeres lo que hacen es que truncan su carrera profesional por lo que sea, y prefieren dedicarse más tiempo a su vida familiar o a su vida, digamos, de pareja, que finalmente acceder a posiciones de mucha más jerarquía. Eso ha cambiado y estamos trabajando para que eso cambie, porque eso no tendría que ser un tema de género, ni un tema de generaciones, ni nada. Tendría que ser es que el que llega finalmente a ser el presidente de una organización, el que tiene las competencias para hacerlo, o sea, hombre o mujer, ¿no crees? Completamente, completamente. Entonces, básicamente, si tú me preguntas, las mujeres somos buenas en la influencia, pero llega un punto en que no nos sentimos tan cómodos y los hombres son más arriesgados que nosotras. Sí, nosotras realmente somos más calculadoras, y fíjate cuando a ti te dicen, oiga, ¿por qué usted no se postula a esta posición? Una mujer. Y la primera reacción es, ¿yo? Sí, usted puede hacerlo. ¿Y un hombre cómo reacciona a eso? Claro, yo me echo al agua, es que es más, ni siquiera le preguntan, se echan al agua sin saber nada. Imagínate que una de las consultoras más grandes de este mundo hizo un estudio de 170, de las primeras 200 empresas en Estados Unidos, a ver si había mujeres o no en las posiciones de alto nivel. Tuvieron que bajarla a 500 empresas, primero. Y las pocas mujeres que habían llegado a ser presidentes o CEOs, era porque un hombre les había dicho, oiga, usted puede, ¿usted por qué no se le mide? No las mujeres, o sea, somos menos, odio este término, pero pues no he encontrado otro distinto, somos menos sororas que finalmente los hombres. Fíjate que nosotras no nos ayudamos unas a otras. Entonces, sí tenemos una posición ahí importante. Pero mira que me acabas de derrumbar un paradigma que tenía yo sobre las mujeres, porque yo siempre pensé que las mujeres eran relacionalmente más hábiles, pero aquí me estás mostrando que también por esa manera de querer hacer las cosas bien y perfeccionismo y a veces se nos empiezan a... Mira, las mujeres no somos tan astutas políticamente. La palabra astucia en Colombia no nos gusta mucho,
porque eso connota cosas negativas. Digamos que no somos inteligentes políticamente, como para ponerle una connotación distinta. ¿Por qué? Porque no nos sentimos como en la política organizacional. Los hombres no les importa. Las mujeres somos muy malas gestionando nuestra carrera. Eso ha cambiado. Te podría decir que hay muchas iniciativas. El Club de los 30, Women in Connection, el liderazgo femenino en Confama, el liderazgo del CESA. Todo eso ha cambiado. Pero finalmente las mujeres no somos tan buenas, tan astutas políticamente. El hombre se echa al agua sin saber nadar. Desprevenidamente. ¿Será que sí puedo? Ellos nunca se ponen a pensar eso. Nosotras sí. Entonces tenemos una oportunidad importante ahí. Dale. ¿Y tú crees que en influencia, eso tiene un impacto en la influencia, ¿no? O sea, como... Sí, podría tener un impacto en la influencia, pero acuérdate que hay 10 técnicas de influencia. Que ya iba justo para allá, como... Entonces, dependiendo el entorno y el momento en el mood en el que esté el otro, finalmente uno tiene que usar una técnica u otra. Uno puede usar varias técnicas en un momento. Yo no te podría decir que es un tema de género. Ok. No creo que sea un tema de género, pero podría ser un buen estudio para hacer. Pero yo creo que el tema es que es la habilidad que yo tengo de leer qué mueve al otro. Y eso no, realmente no es hombre ni mujer. Bueno, hoy solo hay muchos géneros, pero... Eso es como de sí. sensibilidad al entorno. Por eso te digo, ¿por qué razón lo llamamos habilidades blandas? Cuando finalmente Sí, no son entiendo. súper duras. Es muy difícil de desarrollar. Tú haces finanzas, haces tecnología, aprendes y eso, pero pues realmente a manejar gente, a conectarse con el otro no es tan fácil. En esta ciudad ha pasado, en estos últimos 2 años, unos fenómenos, digamos, empresariales importantes y han llevado a salir mucha gente de sus organizaciones, llámese el Éxito, llámese Grupo Nutrese, y la gente la gente se consumió tanto hacia adentro en su día a día, en su trabajo, lo cual está bien porque finalmente para eso le pagan a uno, que se les olvidó el entorno y construir redes pues para el futuro. Total. Uno tiene que poner sus redes a trabajar para uno. Ana, antes de que profundicemos en las técnicas de influencia, Dale. quiero que conversemos un poco sobre esos comportamientos, eso visible, que tú ves, por ejemplo, desde Ackerman o tú como consultora ves en una persona que denotan falta de influencia social. Esa es una magnífica pregunta y a la vez es un poco compleja, pero mira, básicamente hay gente que se conecta muy bien con el otro y hay gente que no se conecta para nada bien con los otros. Son gente que son muy buenos contribuidores individuales trabajando solos. Eso está bien. Hay posiciones que son para eso, trabajando solos o con gente muy parecida a ellos. Las habilidades sociales no son el fuerte de esas personas, básicamente son las habilidades técnicas lo que son el fuerte de esas personas. Entonces me voy a inventar un ratón un ratón de laboratorio, él solo quiere trabajar en eso y quiere que finalmente su entorno sea gente muy parecida a él. Cuando tú lo sacas de ese laboratorio y lo sientas en un comité directivo, pues realmente el tipo no tiene... Incomodísimo. No, incomodísimo. Pero está por el otro lado un súper comercial que tiene que abrir puertas, que es lo que llaman hunters, farmers, en fin, lo que sea, que a ese sí las habilidades relacionales le gustan. Entonces te diría que ahí depende de la posición. Hay posiciones que requieren muchas habilidades relacionales y hay otras posiciones que no necesitan mucha habilidad relacional. Y eso también depende de tus preferencias. Yo puedo decir, yo solo quiero trabajar en ese laboratorio, allá solo o con gente muy parecida a mí, o yo quiero trabajar en el mundo. ¿Quién define eso? Tú. Eso no te lo define tu organización. Quien ha definido muy bien las carreras es la industria petrolera. Curiosamente, cuando tú estudias ingeniería de petróleos, que hoy en día cada día menos gente estudia ingeniería de petróleos, sí, pero se estudia, cuando tú llegas a una compañía petrolera, tú tienes 2 posibilidades.
o te vas por el track administrativo, cuando haces carrera y llegas a ser country manager, en fin, o te vas por el track técnico, igual de válidas las dos carreras. Ese track técnico, el que va a estar en el pozo, experto en corazonamiento de pozos. Yo busqué una vez una persona de esas y ni me preguntes qué es eso porque no tengo ni me acuerdo. Pero básicamente es la carrera que tú definas hacer. Pero también tú como organización tienes que mostrarle a los demás qué opciones hay. Entonces a nosotros nos pasa mucho que ese del track técnico quieren llevarlo al track, digamos, de administración. No es tan fácil. No es tan fácil. También depende de las preferencias que tú tengas. Bueno, y digamos que alguien llega a ti. Sí. Tú necesitas encontrar una persona que tenga habilidades relacionales muy desarrolladas. Sí. Que tenga una capacidad de influencia importante. Y se sienta contigo en la mesa a tomar un café. Sí. Y tú, en una hora, tienes que definir cómo esta persona tiene estas habilidades. ¿Qué observas? ¿Qué tipo de comportamientos o qué tipo de actitudes o qué observas? Bueno, lo primero que todo, hoy en día hacemos assessment por todo, ¿no? Pero como ahorita vamos a dejar de lado el assessment, vamos a mirar esta conversación que tuvimos. Lo primero es la persona, cómo llega a tu organización. Si es empático, si realmente es relacional y saluda, o simplemente entra directo y no saluda a nadie. Ya eso te va diciendo cosas a ti. Mirar a los ojos es muy importante. Mirar a la cara. Esos que están mirando todo el tiempo como hacia el universo, que uno no sabe ¿sí? Uno no sabe por qué nunca se conectan con uno. Es muy complejo hacerle una entrevista a una persona que está mirando para el infinito. Sí. ¿Sí? Fuera de eso, las preguntas también te llevan a respuestas, pero no las preguntas de tú eres relacional, porque pues la persona si es astuta va a contestar, sí, yo soy súper relacional. No, cuéntame historias, cuéntame tú en el colegio qué hacías, en la universidad, dependiendo del nivel que estemos, porque pues si estamos hablando de un presidente, pues no nos vamos a ir hasta el colegio, pero porque finalmente también hemos aprendido que todo se puede desarrollar, todo. Lo único es que tú no puedes cambiar la personalidad. Me encanta. Yo no quiero cambiarte tu personalidad, pero yo sí te quiero ayudar a elevar tu nivel de conciencia en rasgos de personalidad que tú tienes que te juegan a favor y en contra. Pero todas las competencias se pueden desarrollar, absolutamente todas. Pero si tú eres mi cliente y me dices, yo quiero que el candidato que tú me traigas sea relacional, pues yo no voy a llevar el cuzumbo solo del laboratorio porque ese no me sirve. Depende también del perfil que tengas. Entonces, si haces preguntas muy certeras o finalmente muy enfocadas a lo que estás buscando. Pero las preguntas son importantísimas. También cómo se comporta, cómo se sienta en el asiento. Si cuando uno le pregunta ciertas cosas se echa para atrás. Yo no soy psicóloga. Acuérdate que yo arranqué siendo financiera. Pero uno aprende. Pero pues una carrera... Después de toda una carrera encontrando y desarrollando personas y analizando personas, creo que... Sí, pero todavía me toca pagar garantías. Cuando uno hace una búsqueda y por alguna razón la persona no funcionó, pues tienes que reemplazarla. Pues te equivocaste. Y seres humanos somos. Y también, créeme, yo le digo a los clientes, yo le garantizo a esta persona hasta aquí, pero yo de aquí para adelante, pues no sé qué es lo que va a pasar con esa persona, si es que le va a gustar a la secretaria, si es que va a meter la mano en la cama, no sé. Entonces, básicamente sí, dependerá de la entrevista que le hagas. Pero todo se puede desarrollar. Quiero que sepas. Todo se puede entrenar y todo se puede desarrollar. Porque a veces creemos que no podemos cambiar. Y realmente cuando tú tienes la intención de desarrollar algo, de mejorar una habilidad, no sé negociar, quiero aprender a negociar, soy tímido, quiero, digamos, aprender a abrirme un poco más con las personas, socializar más, si lo trabajas, si tienes técnicas que te ayuden a superar algunas barreras, lo puedes hacer. ¿Tú sabes que el desarrollo tiene una fórmula? Y la fórmula es muy fácil, suena fácil, pero no es tan fácil. La fórmula 70-20-10 es una fórmula universal, no me la inventé yo, ojalá fuera de mi autoría, pero no es. Y es que el 70% depende de mí. En mi día a día, ¿yo qué voy a empezar a hacer? Cosas que yo no me voy a sentir tan cómodo haciendo.
Entonces, finalmente, como tú dices, yo quiero aprender a negociar. Pues seguramente no voy a negociar la primera convención colectiva de mi organización, pero voy a hacer, digamos, voy a pedir que me dejen estar como asistente. ¿Listo? El 20%, ¿quién me puede ayudar a desarrollar esa habilidad que hoy yo no tengo? ¿Un mentor? Un mentor, un partner de desarrollo. Los coaches entran ahí, pero los coaches tienen una desventaja desde mi perspectiva, los respeto mucho, es que el coach no está en el día a día contigo. El mentor sí, y el partner sí, y se te puede observar. Las secretarias, las asistentes son magníficas partners de desarrollo. O sea, saben realmente uno en la que está. Los subalternos, los reportes directos son súper buenos partners de desarrollo. Parece que uno no los nombra tanto, pero bueno. Y el 10%, esto lo voy a decir muy pasito, pero es la academia. Yo todo no lo puedo aprender en la academia. O sea, manejo conflictos en la academia. No, pues me toca finalmente en mi día a día ver cómo finalmente yo puedo aprender a manejar conflictos. Es como cuando yo quiero ser súper golfista y resulta que me veo todos los videos de Tiger Woods y yo no termino siendo golfista. Pues empiezo a entender algunas habilidades que tiene el tipo, pero realmente donde tiene que ver es en la cancha. Entonces, ahí es donde todos podemos desarrollar todo. Depende de la actitud y depende de que si tú te quieres hacer cargo o no. Por eso ahí viene el tema de gestionarse a sí mismo. Ahora sí, entremos en materia de influencia, porque listo, yo ya me quiero gestionar, quiero mejorar mis capacidades de influencia. Estábamos hablando de un test y quiero que compartamos un poco sobre ese test, de qué se trata, qué mide, cuáles son las capacidades de influencia que existen, porque tú me dijiste, ¿sabes cuántas capacidades hay? Y yo no tenía ni idea. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, miren, esto es un tema existen en el mercado. ¿Qué es influencia primero? Influencia es lograr que el otro haga lo que yo necesito que haga. Entonces uno influencia hacia arriba, influencia hacia los lados, hacia abajo, al marido, a los hijos. Finalmente, el tema es que uno está influenciando todo el tiempo. ¿Listo? El tema es que uno se siente cómodo de la forma como uno influencia, cree que los demás van a moverse desde ahí. Entonces, ahí te diría que hay 10 técnicas de influencia, por lo menos es las que nosotros hemos investigado. Hay una primera que usamos mucho, que es la persuasión lógica. Es ese tipo que te saca el papel y te dice, ay, déjeme, yo le muestro y le pinto un mono y me da datos y hechos. Esa es la primera y finalmente uno se conecta mucho desde ahí. Si yo soy 100% súper datos y hechos. Pero puede ser que no sea datos y hechos. Bueno, la siguiente que uno se conecta mucho o vemos mucho es el tema de apelar a la relación. Las personas somos relacionales por naturaleza. No somos pues unos animalitos ahí haciendo cosas. Entonces es la relación que yo tengo contigo y conmigo. Entonces es más fácil finalmente influenciarte a ti que eres mi amiga, digamos, entre comillas, que finalmente una persona que yo no conozco. Entonces finalmente yo apelo un poquito ahí a la relación. Socializar, ya vimos que a las dos nos gusta socializar, es un tema de entender muy bien al otro. Es entender qué es lo que mueve al otro. Entonces, por ejemplo, yo te contaba que uno a veces llega a ciertas oficinas y ve cosas en las paredes o en los escritorios de la gente y eso le empieza a decir a uno cosas. Le fascina la familia o le gusta, no sé, montar en moto o así. Entonces uno finalmente ya ahí socializa cosas. Otra cosa es apelar a los valores. Los valores es, oiga, el respeto para mí es súper importante. Entonces yo me conecto desde el respeto o finalmente la integridad. Los valores no son tan fácilmente medibles porque puede ser que para ti un valor sea una cosa y para mí otra cosa muy distinta, pero finalmente yo también logro movilizarte desde ahí. Y es más emocional ese, ¿no? Ese es emocional, tremendamente emocional. Luego viene los que menos nos gusta usar, porque yo soy el jefe y necesito que esto pase. Ay, eso se llama legitimar una posición que yo tengo. Esa me salió bajita. Esa normalmente nos sale bajita. Otra que nos cuesta un poquito de trabajo es declarar algo que necesito que pase en el corto plazo. Entonces yo, por ejemplo, ponía el ejemplo de la junta directiva.
el jefe que lo llama a uno y le dice, oiga, en 10 minutos la junta quiere ver, no sé, el prototipo de X o Y, y uno tiene 10 minutos. Es que yo declaré que necesito esta información. Uno no se pone a decirle al jefe, ay jefe, ¿usted para qué necesita? No, yo necesito esa información en la junta en 10 minutos. Eso se llama declarar. No nos sentimos tan cómodos ahí, ¿sabes? Y ahí la franqueza cumple un papel, Ahí o sea, la- es como pero directo, claro, asertivo, pero es que directo. necesito. Lo necesito y es orientado a la tarea. Sí. Es de corto plazo, es ya. Y otro tema que nos sale súper bajito, y no solo a ti te salió bajito, sino en general sale bajito, es construcción de alianzas. Es antes de yo llevar un proyecto, no sé, al comité directivo, yo me siento con el financiero, me siento con el de logística, me siento con el de tecnología, finalmente para que ellos se sientan incluidos en el proyecto que yo tenga y sea más fácil finalmente presentar ese proyecto. Pasa con frecuencia que uno llega con el proyecto, no ha hecho esto de la construcción de alianzas, y el financiero es el primero que dice, Que no. ay no, pero a mí nadie me dijo eso. Y eso no vale 20 pesos, sino vale 200, por decir algo, la rentabilidad del negocio. Es distinto cuando yo ya llego con todas las aristas finalmente, digamos, definidas. Y ellos se sienten partícipes. Yo no sé por qué no nos gusta tanto la construcción de alianzas o no la usamos tanto. Cuando de 20 años para acá solo hemos hecho alianzas. Porque bueno, pienso yo que porque es más demorado, tal vez. Pues implica sí, más tiempo. la inversión de sentarte. tiempo es importante. Pero cuando tú inviertes tiempo en la Claro. relación, construyes relaciones de largo plazo y no de corto plazo. Ese intercambio, Y tienes mejores resultados. ese de legitimar, ese de declarar es corto plazo. Finalmente, cuando tú haces una construcción de alianza, estás pensando en largo plazo. No es que estés pensando que hoy me está saliendo esto así. Ojo con manipular. Todas estas técnicas se pueden manipular. Que ahorita justo estábamos hablando como, bueno, ahí donde está la línea ética entre yo influenciar y manipular. Exacto. Yo como jefe puedo manipular al otro. Es que si tú no me haces esto, yo te echo. Eso es manipular. Claro, esto si tú no me haces eso, entonces no te ganaste el bono. Me Ok. estoy inventando. Sí. ¿Sí? Pero eso es manipular. O ese es el que finalmente, yo no sé si te ha pasado en alguna vez en tu experiencia profesional, que uno hace todo esto de las técnicas, que así llega, y el jefe dice, uy, no, a mí no me parece este proyecto, y el que estaba ya sentado, que participó en el proyecto, dice, ay, sí, jefe, yo le dije que ese proyecto no iba... Sí. Se acomodó a lo que el jefe dijera. Esas son Ay, técnicas pasa en la vida negativas. real. Sí. No, es que tengo casos acá. Mira, sin ir más lejos, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba chiquita, que eso ha pasado algún tiempo. Me acuerdo que mi papá era muy bravo, era una persona realmente muy brava, y nos pusimos de acuerdo con mis hermanos para decirle cualquier cosa. Cuando llegó el momento de hablar, todos se quedaron callados. Claro, haz de cuenta que yo hablé. Me echaron al agua sola. Sola. Eso, Tremendo. mira, pasa en las familias, pasa en el día a día, pasa en las organizaciones. Eso no es un tema es que somos seres humanos. ¿Y ahí qué faltó entonces en influencia? ¿Qué faltó? Hice la alianza, pero al final la persona se echó para atrás. Pero ¿tú cómo puedes faltó? saber eso? Por eso, no lo sé. Entonces toca volver a recomponer. Toca volver algo nos quedó faltando en esa cadena, en ese eslabón se nos perdió. Esa persona que se echó para atrás no fue tan, no fue tan convincente realmente, y lo que hizo fue acomodarse al jefe. Ahí ese es de lo que a mi jefe le gusta, a mí me fascina. Ese es el típico Ay, de no, eso. sí. Y eso te vas a encontrar todo el tiempo con eso en las organizaciones. Pero otra vez, todo dependerá. Yo no te podría, mejor dicho, no hay fórmulas para esto. Depende. Esto es ensayo y error realmente. También dependiendo de quién es la persona y cómo le llego más a esa persona para poder generar un resultado. Imagínate claro, esa persona, yo le digo, digamos que era el financiero. Sí. Y yo digo, ay, pero ¿cómo así que tú por qué me estás patraciando si tú me dijiste que sí? Yo hice todos los ajustes al modelo, lo que sea.
tampoco lo puedo echar al agua delante de la jefe y delante de los pares, ¿sí? Entonces, finalmente también es un tema de qué tanto soy hábil leyendo lo que está pasando en el momento indicado. No siempre los proyectos se deben presentar todo el tiempo. Yo te contaba, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hoy en día ya no hay tantas asistentes porque ya no hay tanto trabajo presencial, pero cuando uno llegaba donde el jefe y la secretaria le decía, entre ahorita que está contento Está de buen ánimo. o no entre ahorita porque está horrible. Eso uno también tiene que aprender a leer el entorno que le está diciendo. De golpe no era el momento de presentar ese proyecto, no sé. Ana, ahorita hablábamos de las generaciones antes de empezar Sí. acá. ¿Cómo ves las nuevas generaciones en esa habilidad de leer el entorno? Mira, en estos días, y te conté también, eh, un cliente me hizo la siguiente pregunta y me dijo, Ana, ¿cierto que los jóvenes no se comprometen con nada? Yo no creo que el tema es que los jóvenes no se comprometen con nada ni que las generaciones son distintas. Lo que pasa es que gestionan todo de forma distinta. ¿Sí? Creo que los jóvenes no son tan hábiles relacionales y es un tema un poquito de la tecnología. La tecnología nos ha llevado a conectarnos más fácil pues por el chat o final. Yo a veces veo hasta la ortografía de mis hijos y digo, Dios mío bendito, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Porque además todo es el C con no sé, es con C, en fin, es una palabra y todo un discurso, finalmente hay todo un lenguaje para hablar por el chat. Pero yo creo que es el tema de tenemos que hacer algo por estas generaciones para el tema relacional. Yo no sé tú cómo lo ves tú que trabajas tanto como en generaciones, pero yo creo que es la única vez que todos confluimos en la mesa. Los baby boomers, no sé, los X, los millennials, los Y, en fin. Lo que pasa es que es un tema de más de nosotros, los que somos más, digamos, más viejitos, que los otros que son más jóvenes. Pero yo creo que se relacionan bien, pero no es lo primero que tienen en el mundo, la relación. Y que genera también, pues yo he leído sobre este tema y he visto que la ansiedad social se ha incrementado en las nuevas generaciones. Es decir, Sí. ir a sentársele al jefe a decirle que quiere vacaciones o llamar al jefe a decirle que quiere presentar un proyecto genera mucha ansiedad cuando en otras generaciones pues era la única opción. Ahora es como, ¿será que le escribo por WhatsApp? ¿Por qué no se puede por WhatsApp? Un mensajito de voz o dile tú. Mira, yo trabajo con gente muy joven, pues esos equipos de investigación son gente joven realmente. Y todo el tiempo pues estamos gestionando candidatos. Y yo oye, ¿llamaste a fulanito? No, yo ya le escribí, yo no quiero que le Ya le escribas, escribí, yo sí, quiero que sí, lo sí. llames. Total. No Es que no les quieren, gusta, no. que no les gusta. Además que sí, se sienten como invadidos, pero porque me estás llamando sin antes haberme escrito que me vas a llamar. Pero no, llámalo. Nada que en 5 Sí. minutos resolvemos cosas que finalmente eso es una suerte de WhatsApp que van y vienen, que uno finalmente no llega a nada. Pero pues también nos tenemos que conectar con la realidad que los jóvenes son eso. Ana, suponiendo que yo estoy en una empresa, Sí. siento que no tengo capacidad de influencia, siento que entonces mi jefe me cancela las reuniones, que no he podido lograr ese proyecto, que no he podido que me aprueben esto, tal, tal. ¿Cómo recuperar la influencia cuando la he perdido? O sea, siento que he perdido capacidad de influencia. Cuando yo llegué a esta empresa, la gente me escuchaba, pero yo empecé a sentir que la gente me dejó de escuchar. Una persona que esté viviendo un caso así, ¿cómo recupera la influencia? Mira, yo creo que uno no pierde la influencia. Lo que pasa es que Ok. creo que uno finalmente se acomoda un poco a lo que está pasando en la organización. Entonces, mi sugerencia sería entrenarse en influencia. Cuando yo te dije a ti que había 10 técnicas de influencia, yo me acuerdo, no te estaba viendo porque hablamos por Sí. teléfono, pero dijiste, ¿cómo? Me ¿Técnica? sorprendió. Sí, entonces si una cosa no le funciona, tendrá que funcionarle otra. Y también es el momento también de decir,
pues este no es el entorno en el que yo quiera estar. Lo que pasa es que pues, a veces las situaciones o las particularidades de cada quien pues no le permiten tomar esas decisiones. Pero muy raro uno perder la influencia. Uno mismo tiene que todo el tiempo entrenarla. Todo el tiempo tiene que saber a dónde moverse. Finalmente hay, no sé, hay fuerzas informales dentro de las organizaciones. El conducto regular no solo es el jefe, uno puede mover cosas sin hacer cosas irregulares que el jefe pues después se vaya a molestar. Pero yo creo que el tema es de entrenarse. Yo creo que no nacimos ni siquiera, ojalá hubiéramos nacido aprendido. Practicando. Identificando primero cuáles son esas técnicas de influencia. Y dónde yo me siento cómodo y dónde no me siento cómodo. Claro. Otra de las cosas es importante entender al otro, ver qué mueve al otro. Por ejemplo, de golpe no soy tan hábil en leer eso, entonces tengo que aprender y tengo que entrenar. Otra vez, la famosa fórmula del 70-20-10 es una fórmula tremendamente dinámica. Hoy me funciona una cosa, mañana otra, ¿sí? Yo te conté en algún momento de esta conversación que para llegar uno a un cargo alto se requieren 25 años, más o menos, ¿sí? Entonces piensa que uno sale de la universidad a los 20, 22 años, ¿sí? Entonces de 40 y pico de años es presidente. Hoy en día hay presidentes más jóvenes, de 35, de 34. Pero eso no quiere decir que uno no arrastre todas las competencias que tenga que tener. El tema es entrenar en las habilidades, todas se pueden desarrollar. El tema es entrenarse. Lo que pasa es que también perdemos un poquitico el ahínco frente a eso. Eso nunca acaba. Es súper dinámico. Tú me hablaste de varias técnicas de influencia. Entonces, está la socialización, está la creación de alianzas, está la legitimación. Bueno, hay 10, ¿no? Sí. ¿Tú crees que los sesgos de género, que los sesgos de edad, que los sesgos de, no sé, estilo cómo te vistes, cómo te comportas, puedan afectar la influencia que tú tienes en una organización frente a las personas? Ay, pues yo no sabría si eso realmente afecta. Porque acuérdate que los sesgos son de cada quien, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo más importante de los sesgos es que todos los tenemos, porque además son atajos mentales que todos tenemos, pero básicamente la idea es identificar esos sesgos. Entonces me explico. Resulta que yo soy, no sé, a mí soy homofóbica, por decir cualquier cosa. Y me toca trabajar con gente pues que finalmente tiene una condición, un género diferente al que yo finalmente estoy trabajando. Pues tengo que yo hacer un trabajo yo mismo. Yo creo que yo creo que nosotros mismos somos los que nos cegamos finalmente, o los sesgos, dejamos que los sesgos hablen por nosotros, y eso no debería pasar. Por eso es importante conocer los sesgos, identificarlos. Mira, ¿sabes qué es importante? Elevar el nivel de conciencia frente a todo lo que uno tenga que hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, mi abuela decía, ay, no, es que solo los morenos juegan fútbol. Un sesgo, realmente. Sí. ¿Sí? Sí. O los tatuados, o mil cosas, sí, total. ¿sí? Y en estos días me senté en el Tesoro a mirar cuántas personas que pasaban estaban tatuadas o no. Todo el mundo está tatuado. Hoy ya. Yo no puedo decir que es que el que está tatuado es X o Y, no. Eso ha cambiado mucho realmente. Yo creo que los sesgos tenemos que cada uno finalmente gestionarlos. A mí me gustó mucho el test que me hiciste de influencia, y me ayudó a lo que dices, a elevar mi nivel de conciencia. ¿Qué tengo de fortaleza y qué necesito trabajar? Si alguien que está escuchando este podcast dice, yo quisiera hacer un test de esos, ¿cómo lo hago? ¿O cómo identifico qué habilidades de influencia tengo? ¿Cuáles son las técnicas que necesito? Entonces tú se la mandas. Yo te la mandé a ti, se la mandas a la comunidad. ¿Cuál es la intención de todo esto? Es que a todos nos vaya muy bien. Esa es la generosidad que uno podría darle a eso, ¿sí?
Y quisiera solo decirte una cosa, no es que uno sea bueno o malo para una cosa, es que uno se siente más cómodo utilizando unas técnicas Claro. y menos cómodo utilizando otras técnicas. Entonces, los que uno se siente más cómodo son las que más utiliza, porque son las que uno es nada fácil, pues nada súper fácil. Pero si yo no utilizo unas, es porque yo no me siento cómoda. Ese es el reto. El reto es que tú tienes que entrenarte en esas habilidades que hoy no tienes. Pero lo puedes poner en el YouTube o en cualquiera, no pasa nada. Ana, ¿puedo adivinar más o menos cuáles son tus más altas? Dale, Vamos a claro. hacer el... Haz ejercicio. Hace rato que no lo hago, pero sí. A Pero ver, dale. muéstramelas ahí. Yo intento adivinar cuáles son las tuyas. Creo que persuasión lógica es una. Sí. Definitivamente. Acuérdate que yo soy financiera de formación y Listo. nunca voy a dejar de ser financiera. Espérate, a ver, yo busco acá. Bueno, entonces. Aquí está. Listo. Entonces tenemos las racionales, Sí. persuasión lógica, Sí. legitimación, intercambio, que sería negociación, Exacto. y declaración. Sí. Yo declaro, en 10 minutos necesito esta información. Ok. Yo diría que persuasión lógica, fijo. Fijo. Tenemos las sociales, apelar a la relación, socializar, consultar, desarrollo de alianzas. Socializar. Sí. Sí. Muy bien. Más bien, Dos. muy bien. Listo. Tercera. Y tenemos las emocionales, apelar a los valores y servir de ejemplo. Me atrevería a decir que hay otra racional, racional, declaración. Puede ser. Soy súper orientada a la tarea. Los que somos orientados a la tarea usamos mucho la declaración. En 10 minutos necesito que me hagas esto. Sí. Y si no me lo hago, porque además soy súper impaciente, tengo que admitirlo, he tratado de trabajar. Si tú no me lo haces en 10 minutos, lo hago yo. Pero yo tendría otra para poner ahí. Ok. Construcción ¿Cuál? de alianzas. Y he aprendido Que esa es la en más, el que esa es tiempo. difícil. Esa es la He difícil. aprendido en el tiempo. Tal vez las emocionales no son las que más tengo altas porque yo soy súper racional, Ujú. ¿sí? Entonces a mí me cuesta, el ejemplo que yo te ponía hace un rato de la evaluación de desempeño, uno llega con un dato y un hecho a una evaluación de desempeño y le dice uno al colaborador directo, ahí sacaste, no sé, me invento, el 60% de la evaluación Sí. y esa persona empieza a llorar. Yo me siento ahí un poquito... Como, ¿qué hago? Pero he aprendido a traer los pañuelitos, he aprendido a decir, venga, pongamos esto de lado y venga, miremos qué es lo que le está pasando, ¿sí? Ujú. No me pasa con frecuencia, pero pasa. Sobre todo a los de persuasión lógica nos pasa mucho eso. Los de persuasión lógica es tal vez la técnica que más Claro. utilizamos. Claro, completamente. Datos, hechos, venga, ese cuando le dicen a uno, présteme una hojita, yo le pinto un Sí, mono, vea. sí, tal Yo cual. ya sé que eso es de persuasión lógica. ¿Y cómo conversa la impaciencia con la construcción de alianzas? Porque construir alianzas es de... Pero sí, mira, por acá, por allá, mi ta. impaciencia va más en la tarea que en la construcción de alianzas. Ok. A mí me fascina socializar e ir y hablar con gente. Y me la paso todo el día realmente en eso. Ujú. Pero es cómo yo logro convocarte a ti para que... Fíjate, yo hace un rato, para los que no sepan que tú haces consultoría, yo le dije, oiga, ¿y por qué no hacemos una alianza? Sí, ay, sí, ¿Sí? claro. Yo todo el tiempo estoy viendo a ver cómo conecto. Tienes toda la razón. Todo el tiempo estoy viendo a ver cómo conecto. Y también el conectar es reconocerle al otro que tiene una cantidad de aportes importantes y valiosos que probablemente yo no los tenga. Ujú. Yo hago consultoría, tú sabes que hago consultoría en temas asociados a talento, pero yo hay temas que no sé. Por ejemplo, yo valorar cargos no sé, ni quiero aprender, la verdad. Entonces tengo aliados que me hacen cosas y yo trabajo en temas de compensación que no voy a aprender. A mí me gusta el desarrollo, realmente, y eso es un poquito más lo puro y lo duro de los temas de talento, los temas de compensación. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es gestionarse a sí mismo. Y dentro del desarrollo estaría la formación, las mentorías, Sí. los planes de carrera. Ok. Para mí desarrollo es elevar el potencial que cada uno tiene, y todos tenemos potencial. Lo Qué importante bonito. es saber para qué. Ujú. Qué bonito.
Ana, ayer le preguntamos a la comunidad de Insight en las redes sociales que veníamos a hablar contigo sobre influencia. Les contamos, dijimos, si tienen algún caso o alguna pregunta que quieran que le planteemos a Ana, pues bienvenida. Nos llegaron algunas preguntas y recopilamos unas 4 como generales Vale. unas 3 generales como para planteártelas acá. La primera es, ¿cómo hago para gestionar las relaciones de amistad en lo laboral? Yo tengo un amigo, y ha sido mi amigo, pero entro a trabajar con ese amigo. ¿Cómo gestiono ahí la relación? Mira, los que me conocen saben que yo tengo una frase. Usted no traiga a trabajar a nadie que usted no pueda despedir. Uy, tremenda. Entonces la hija del Tremenda. amigo, no sé Ay, qué, sí. bueno, eso se vuelve un rollazo. Súper. Pero bueno, el día a día de las organizaciones es que uno tiene amigos en las compañías. Y en las empresas familiares más se ve más eso. Entonces también es gestionar una relación. Aquí, eso de, venga, es que usted y yo aquí somos el jefe y el colaborador y entonces no somos amigos, eso se vuelve muy complicado. Fíjate, uno que, ¿con qué sombrero está entrando a una relación? O el amigo que es el par y uno le está dando duro al amigo porque es el par. No es porque es el par, sino finalmente porque no está de acuerdo con eso y entonces se daña la relación. Entonces, básicamente, traer a la mesa amigos al trabajo es Bueno, y ya los tienes. Ya los tienes. Si ya los tienes y estás en el entorno, porque no es tu culpa, el amigo estaba ahí, tú no decidiste que el amigo estuviera ahí, llegas. Tienes que gestionarlo. Tienes que gestionarlo. Pero yo te quiero decir, eso al final del día, eso es un rollazo. Sí. Eso es un rollo Difícil. terrible. Y muchas veces se daña la relación. Sí, la gran mayoría de las veces se daña la relación. Mi madre decía que con los amigos uno perdía la plata y perdía el amigo. Que no hagan negocios con los amigos. Y yo sí soy de las que sigo diciendo, usted no Sí, yo estoy contrate de acuerdo. gente que usted no pueda despedir. Complicado. Imagínate uno despidiendo al hijo de la mejor amiga de la mamá. No. O que el amigo de uno metió las patas y uno tiene que despedir al amigo. Dime si esa relación no se va a dañar. Claro. Por más de que el otro tenga toda la culpa. Entonces me parece, pero pues uno no tiene amigos en el trabajo, sí, uno llega, tiene muy buenas relaciones, sí, uno se la lleva muy bien con todo el mundo, pero finalmente uno no tiene tantos amigos en el trabajo, ¿o sí? Es que pienso yo que la relación laboral es muy distinta que la relación amistosa. Porque no implica lo que sucede en el entorno laboral. Ahora, tú puedes salir del entorno laboral y quedar de amigo de muchas Sí, personas. O sea, ya sí. la relación cambia. Sí, de acuerdo. Yo me ha pasado que he estado en organizaciones donde tengo compañeros, nos llevamos muy bien, pero una vez ya no estamos en la organización, ya la relación es como, ahora sí, somos amigos. O ya las relaciones, ahora sí ya no somos nada. Ahora sí ya no somos nada, nos llevamos muy bien cuando estábamos trabajando, pero ahora ya. Mira, yo duré 21 años en una organización. Casi que todo el tiempo estuve con la misma gente. Pregúntame si ellos son mis amigos hoy en día. No. Teníamos una relación, muy buena relación. Pero no son las personas que yo coja el teléfono y llame y les diga, ay, ¿cómo te parece que estoy en esta situación? Ayúdame. No. Para eso uno tiene 2 o 3 amigos, ¿sí? Entonces, gestionar esas relaciones en las organizaciones es complejo. Muy complejo. Bueno, Ana, siguiente pregunta del público. Tengo un jefe que es poco líder. ¿Qué hago? Quisiera que ese jefe ejerciera su rol de líder. Mira, hoy en día yo arranqué esta conversación contándote por qué la gente se iba de las organizaciones. Porque no me dio por la compensación. Hoy la gente se va por los líderes que tiene. Los jefes mantienen o no mantienen el equipo. A un jefe no va a ir a exigirle que demuestre su liderazgo, ¿no? Es que
y menos un jefe, no sé, si en este caso el jefe esté abierto a esa retroalimentación, porque para uno recibir retroalimentación tiene que estar abierto a eso. Pero ¿qué ha pasado? Se ha pasado que hay organizaciones donde los líderes no son líderes y el mismo entorno se encarga de sacarlos, pero muy complejo, porque hoy en día sí escogemos los jefes con los que queremos trabajar. En nuestra época, pues a uno le decían, entre a este y le tocaba. Pero hoy en día y las nuevas generaciones no están dispuestas a que los jefes sean eso que estás mencionando. Y si escogemos significa que si no me acomodo o no me gusta o no estoy de acuerdo, pues simplemente cambio de organización. O ¿Listo? cambio de líder, o pido un traslado a otro equipo. Esa es la más fácil. La más difícil sería gestionar al jefe. ¿Cómo? No, yo no sabría ni cómo decirte eso. Utilizando las técnicas de influencia. Pues sí, podría ser una buena opción. Entender bien qué lo mueve, finalmente. Acuérdate que esa persona no va a cambiar. Yo tengo que cambiar es mi relación con esa persona. Finalmente, hacia dónde yo tengo que entender qué es lo que lo mueve a esa persona. Si yo te preguntara qué es líder para ti, es diferente lo que es líder para mí. Total. ¿Cierto? O sea, si yo digo es poco líder, pero... Sí, que es ser poco líder. Sí. Claro que hoy las organizaciones sí tienen un sello de liderazgo importante, tienen un sello de líder, se han definido los líderes, ¿sí? Hay que trabajar en eso. Pero muy complejo me parece gestionar uno al jefe. Complejo. Bueno, y la última, esta integró, digamos que intenté reunir algunas que en una misma, y es cómo hacer que el equipo cumpla con las obligaciones mínimas, cómo hacer para movilizar al equipo, cómo hacer para que el equipo respete los tiempos de las reuniones, cómo hacer para lograr que el equipo haga lo que tiene que hacer. Sí. Oye, arrancaría por decirte que el tema de la comunicación es muy importante. Los líderes tienen que tomarse el tiempo de que los equipos entiendan de por qué estamos ahí y cuál es el propósito general. Un líder es el que lleva al equipo hacia los objetivos, no es el que determina finalmente el cómo. Yo puedo dejar libres los cómo, los que sí están muy definidos, el que hacia el norte que vamos, en fin. Entonces lo primero que te diría es comunicación y finalmente es una negociación. Venga, yo finalmente, ¿qué es lo que estoy esperando? Los líderes tampoco nos tomamos el tiempo de eso. Asumimos que el equipo entendió que eso era. Entonces mira, hace unos años cambié de jefe y el jefe que llegó era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Entonces un día sentamos a ese jefe y le dijimos, venga, ¿usted qué es lo que está esperando de nosotros? Porque es que nosotros vemos que usted va para allá y nosotros vamos para acá. Entonces hay que sentarse y entender el propósito general de un equipo. Yo creo que los equipos bien administrados dan buenos resultados. El tema es que son los equipos bien administrados. ¿Qué es un equipo bien administrado? Un equipo que sabe lo que tiene que hacer, cuáles son los mínimos viables, finalmente qué es lo que está esperando el jefe de mí. ¿Sí? Esas son cosas que tú deberías conversar con tu jefe. O sea, tú como jefe deberías conversar con tus equipos. Diría que el tema es conversar, el tema es entender y conversar. Entender, conversar, identificar también cuál es esa técnica que puedo usar mejor con cada persona. Porque algo que me quedó de la conversación que tuvimos entre acá y antes de entrar era cuando hablábamos de la construcción de alianzas, que me salió bajito y que dices que es el que sale bajito normalmente, más bajito. Es el tiempo que tú le dedicas a cada persona e identificas qué mueve a esa persona, qué moviliza a esa persona. Oye, me preguntaba en la pregunta anterior de ese líder, ¿es un líder realmente lo que necesita es identificar las fortalezas y las oportunidades de desarrollo de cada uno de sus equipos y llevarlos a la máxima expresión? Esos son los líderes realmente efectivos, los que utilizan el potencial que tiene cada uno, pero llevan los equipos, digamos, a un estadio superior. Te diría que básicamente
el reto es ese. El reto también es entender cada uno de esos miembros del equipo. Haz el siguiente ejercicio, tú que trabajas en temas de comunicación. Cuando uno da una instrucción a un equipo y le dice, haz este ejercicio muy sencillo, descríbame esta taza. Te garantizo que hay 25 definiciones de la taza. Qué ejercicio tan chévere, lo voy a hacer. Mira, nosotros lo hicimos entonces social. en un equipo gerencial. Entonces la contadora decía, venga, esto es en el estado de cuentas, debería ser un activo no sé qué. Las psicólogas dijeron, ay no, si yo toco esta taza me produce no sé qué, ¿sí? El economista cogió y dijo que la oferta y la demanda de esta taza. Haz ese ejercicio. Verás que no nos ponemos de acuerdo nunca. Sí. Lo importante es, el líder tiene que decirle, venga, yo estoy viendo la taza de esta manera y hacia esa taza es que tenemos que trabajar todos para que esa taza salga. Pero ese es un ejercicio que suena muy bobito, pero es un ejercicio que también te enseña finalmente la perspectiva de cada quien. Y la suma de las perspectivas es lo que dan la perspectiva final. Total. Qué chévere, lo voy a practicar, pues lo voy a implementar. Ana, ¿qué podrías decir que una persona puede hacer desde mañana mismo para no pasar desapercibido? O sea, 3 cosas que tú dices, bueno, usted quiere aumentar su capacidad de influencia, Bueno, lo primero, elevar su nivel de conciencia frente a sus fortalezas y oportunidades de desarrollo. Ok. Eso no es tan fácil, porque el pasto del vecino siempre será más verde, ¿sí? O sea, para eso hay técnicas también. Yo le puedo preguntar a mi vecino, yo no llevaría esto al mundo familiar, porque es que la mamá lo adora a uno como uno es, y el marido pues se casó con uno por alguna cosa, bueno. Entonces lo llevaría al mundo laboral, listo. Eso uno es elevar el nivel de conciencia frente a quienes somos hoy. 2, hacerme cargo de lo que me tenga que hacer cargo. Producto del 1 viene el 2. Entonces, bueno, me salió que yo soy impaciente. Voy a empezar a trabajar la paciencia. Yo llevo 25 años trabajando la paciencia y todavía me sale la paciencia porque realmente es un rasgo de personalidad. No es una competencia. Pero frente a qué puedes mirar la competencia, hay competencias, digamos, espejos de los rasgos, y eso podría ser, soy súper orientada a resultados. Entonces la paciencia no es mi virtud mayor, pero ya la he aprendido como a manejar. Ese es un tema. Y lo tercero, sean genuinos y espontáneos. Realmente la gente, cuando hace planes de desarrollo, acuérdate que las características de personalidad están ahí. Yo no cambio mi religión por decir algo, pero yo lo que hago es elevar mi conciencia y saber qué me funciona y qué no me funciona. Pero sean genuinos, porque los equipos se dan cuenta que ustedes no están siendo genuinos. Entonces yo creo que la genuinidad es forzado, es forzado. El que no es empático, pues no es empático. ¿Qué hacemos? Pero tiene que empezar a trabajar. ¿Sí? Es que yo te voy a volver a ti empática. No. Pero yo sí te puedo trabajar tu construcción de redes sociales, por ejemplo, no redes sociales del internet. O el reconocimiento de las necesidades del otro, la identificación. Sí. Saber, finalmente, uno es astuto y finalmente uno es inteligente y puede que yo no sea el líder nato, pero puedo yo llegar a hacerlo. Desarrollar, claro. ¿Sí? Te diría que esos serían mis 3 recomendaciones. Pero no voy a ir sin contarte el libro. No, pues ¿cómo se te ocurre? El libro. Yo quiero escribir un libro. Ok. Y quiero enfocar el libro en la humildad. Y yo creo que todo esto que hemos hablado acá tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con hacerse cargo finalmente de lo que tenemos que hacernos cargo. Y eso es humildad. Humildad es reconocer que yo tengo unas fortalezas, pero también tengo unas oportunidades de desarrollo. Fíjate cómo se nos facilita hablar de las fortalezas. Ay, es que yo soy no sé qué. Y cuando finalmente hablamos de oportunidades de desarrollo, lo primero es echarse para atrás.
Y uno todo el tiempo está elaborando está pensando en lo que el otro le está diciendo, las Sí. oportunidades de desarrollo. No, venga, finalmente hágase cargo de lo que tenga que hacer. Yo lo que veo en el mundo laboral, yo primero le iba a llamar la Feria de las Vanidades este libro, La Feria de las Vanidades. porque a medida que la gente va escalando posiciones, digamos, pues organizacionales, que es en el mundo en el cual yo me muevo, yo creo que la gente se vuelve muy prepotente en algunos casos. Eso se ha revaluado y por eso es que qué, ya no, Ana? porque se les olvida la esencia y la esencia somos las personas que estamos acá. Eso ¿Por no el po- pasa por la tanto en condición de Antioquia. poder? Sí, eso no pasa en Antioquia. Cuando tú vas a ver estos señores presidentes de organizaciones, aquí en Antioquia son unos super señores, abiertos, tranquilos, habrá uno que otro que uno diga, "Uy, bueno", pero cuando uno se va a otras geografías de este país, realmente son unos encopetados que no hay con qué cogerlos. Yo ni debería decir esto, que soy pues la más rola de todo este paseo, pero pasa mucho. Sí. Entonces creo que es en temas como más de humildad, ¿sabes? Yo no soy más ¿Algún porque sea presidente o porque me gane un bono de X millones de pesos, yo no soy más que la persona que está, no sé, conduciendo un taxi. Ana, ¿y qué momento de tu historia te marcó como para que tú dijeras, esto merece un libro? Mira, todavía no lo he empezado a escribir, ¿no? Pero lo voy a escribir. Y yo creo que fue en el momento que pasé de ser financiera a pasar a hacer búsqueda y selección de ejecutivos. Acuérdate que yo venía solo de hacer alta gerencia. Entonces, finalmente yo estoy como, digamos, con los primeros niveles de las organizaciones. Yo te podría decir que es un tema que vengo pensando hace 20 años, antes no, 20 años es... mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que marcó eso de esto merece un libro? O sea, ¿por qué un libro sobre las vanidades? O sea, ¿te sucedió algo que hayas dicho? No, yo Uy, es lo que veo, tremendo. Ok. la persona que viene ascendida a ser, no sé, presidente y es el vicepresidente Ujú. y después no hay con qué cogerlo. Mm. Pues no, esa es una condición que finalmente el mundo laboral le puso a uno, pero pues uno sigue, la esencia sigue siendo la misma, ¿no crees? Total. ¿Y crees que la humildad es la respuesta a Yo sí volver a creo, yo sí conectarnos creo, entre personas que somos, sí, independientemente del cargo, independiente de... sí, yo creo. Mira, hablábamos del ego en estos días y el ego, todos tenemos ego. Es maravilloso el ego, pero el ego mal llevado es un enemigo número uno. Mm. Yo no sé si tú has oído hablar de ese libro que se llama Ego is the Enemy. El ego No. es un enemigo. Vale la pena mirarlo. Bueno, Bueno, esperaré con ansias tu libro. tengo que empezar, voy a hacer este curso de aprender a escribir aquí en la universidad para poder hacer este libro, porque no tengo ni idea de escribir. Uno cree que escribe y uno no escribe nada. Pero bueno, ya les contaré. Nos contarás y también compartiremos la noticia para que Bueno, las personas lo puedan leer. gracias por la invitación. Ana, gracias a ti por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos, tus experiencias y a todos los que escucharon el podcast hasta el final. Creo que saco muchas reflexiones y aprendizajes de este espacio y sobre todo de la manera como cerramos me parece linda porque la influencia social, digamos, es un habilitador de las cosas que tú quieres. Es poder hacer cosas, poder lograr cosas. Pero al final tú cerraste con el reconocimiento de la conciencia de lo que soy, de lo que es el otro, de la humildad que implica no reconocerme como que soy más que el otro. Y creo que esa es una manera muy linda de cerrar un tema que, como la influencia. Venga, sí podemos influenciar, pero reconociendo en el otro una persona
que es digna, que es importante, que no es menos que yo y por eso voy a pasar por encima y voy a utilizar las técnicas de para manipular, no. Entonces creo que se conectó muy lindo pues para cerrar con este tema de la humanidad. Y, y bueno, gracias. No, gracias a ustedes. A la orden lo que podamos ser útiles. Para eso estamos.